Un millonario encontró una foto antigua en la casa de su abuela. Al principio no le dio importancia, pero lo que descubrió luego lo dejó sin aliento y cambió su vida para siempre. A veces, una vida aparentemente perfecta puede estar llena de vacíos que nadie ve. Esta es la historia de Daniel Santillán, un exitoso hombre de negocios conocido por su fortuna descomunal, sus autos de lujo y una vida que, a simple vista, parecía envidiable. Pero detrás de las puertas de su inmensa mansión, Daniel vivía en un silencio aplastante, rodeado de riqueza, pero también de soledad. Todo comenzó una tarde de verano, cuando Daniel recibió una llamada inesperada. Su abuela, la única figura familiar con la que aún tenía contacto, había fallecido a los 92 años. Aunque no la visitaba con frecuencia, los recuerdos de su infancia en aquella casita modesta del campo, donde ella lo cuidaba con amor infinito, permanecían intactos en algún rincón olvidado de su mente. Unas semanas después, se vio obligado a regresar a aquella pequeña casa para revisar sus pertenencias. Al entrar, el aire estaba cargado de nostalgia, con ese olor característico a madera vieja y lavanda, como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí. Las paredes estaban decoradas con fotos en blanco y negro de otros tiempos, y cada rincón parecía susurrarle historias de su infancia. Sin embargo, Daniel estaba allí por un motivo práctico: necesitaba cerrar ese capítulo y seguir adelante. Mientras revisaba una vieja caja de madera que descansaba bajo la cama, encontró algo inesperado: una fotografía. Era pequeña, desgastada y apenas legible por el paso de los años. En ella aparecía un grupo de personas que no reconoció de inmediato. Había una mujer de cabello oscuro que sonreía tímidamente, un hombre con ojos profundos y una niña pequeña que parecía estar a punto de echarse a correr. Daniel la observó durante unos segundos y, sin pensarlo mucho, la guardó en su bolsillo. Seguramente no tiene importancia, se dijo, continuando con la tarea de vaciar la casa. Sin embargo, esa fotografía, aparentemente insignificante, estaba a punto de desatar una serie de descubrimientos que lo llevarían a cuestionar todo lo que había creído saber sobre su vida, su familia y su propio corazón. Lo que Daniel no sabía en ese momento era que aquella foto era más que un simple recuerdo del pasado, era la clave para descubrir una verdad que lo cambiaría para siempre. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué la foto parecía haber sido escondida a propósito? Las respuestas no solo lo sorprenderían, sino que lo harían enfrentar sus mayores miedos y carencias, obligándolo a mirar más allá de su vida perfecta. Y así, lo que parecía una tarea rutinaria se transformaría en un viaje emocional que revelaría los secretos más profundos de su historia familiar. Daniel Santillán había alcanzado lo que la mayoría consideraría el pináculo del éxito. Era dueño de un imperio empresarial que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología de punta. Con apenas 42 años, era un referente en las revistas de negocios, un hombre cuya fortuna y estilo de vida inspiraban envidia y admiración a partes iguales. Sin embargo, lo que pocos sabían era que tras el brillo de su éxito, Daniel llevaba una existencia vacía, marcada por la falta de conexiones auténticas. Vivía solo en una mansión impresionante a las afueras de la ciudad. Cada rincón estaba decorado con piezas de arte exclusivas y muebles traídos de distintas partes del mundo, pero la casa carecía de lo más importante: calidez. Las noches solían ser silenciosas, con Daniel trabajando hasta altas horas, no porque necesitara hacerlo, sino porque era lo único que evitaba que enfrentara el vacío que lo consumía. Había crecido en un entorno muy diferente. Su infancia estuvo marcada por la humildad. Después de la muerte prematura de sus padres en un accidente automovilístico, quedó al cuidado de su abuela materna, doña Isabel. Era una mujer fuerte, de manos ásperas por el trabajo y ojos llenos de historias que nunca contó. Aunque las circunstancias eran modestas, doña Isabel se esforzaba por dar a Daniel todo lo que podía, llenando sus días de cariño, consejos y, sobre todo, lecciones de vida que él, en su juventud, había dado por sentado. Con el paso de los años, y tras haber conseguido su primer gran éxito financiero, Daniel se fue distanciando. Las llamadas a su abuela se volvieron menos frecuentes, y las visitas, casi inexistentes. Siempre pensaba que habría tiempo para recuperar el contacto, que una vez que todo estuviera en orden podría dedicarle el tiempo que ella merecía. Pero ese momento nunca llegó.
Cuando doña Isabel falleció, Daniel experimentó una extraña mezcla de emociones. Sentía una punzada de culpa, aunque rápidamente la sofocaba bajo la máscara de ocupación que llevaba años perfeccionando. Decidió asistir al funeral, más por deber que por deseo, pero al estar allí, en aquella pequeña iglesia del pueblo donde había pasado su niñez, algo dentro de él comenzó a removerse. El funeral fue sencillo pero emotivo. Vecinos, familiares lejanos y amigos cercanos de doña Isabel se acercaban a Daniel para recordarle la bondad y generosidad de su abuela. Una mujer que, a pesar de tener poco, siempre encontraba la manera de ayudar a quien lo necesitara. Mientras escuchaba esas historias, Daniel no pudo evitar sentir que las personas estaban hablando de alguien a quien apenas conocía. Después del funeral, Daniel se dirigió a la vieja casa donde había pasado los años más felices de su infancia. Estaba casi intacta, con su techo de tejas desgastadas y la cerca de madera que aún resistía el paso del tiempo. La casa era pequeña, pero cada rincón estaba impregnado de recuerdos, las tardes jugando en el jardín, el aroma de los guisos que su abuela preparaba, las noches en las que ella le leía cuentos antes de dormir. Al entrar, Daniel sintió una mezcla de melancolía y nostalgia. El tiempo parecía haberse detenido en aquel lugar. Sobre la mesa del comedor, todavía estaba el mantel de encaje que doña Isabel siempre usaba, y en la repisa de la sala descansaban los mismos libros de cuentos que ella le leía de niño. Sin embargo, lo que más le impactó fue la sensación de calidez que emanaba de aquel espacio, algo que contrastaba profundamente con la frialdad de su propia casa. Daniel se quedó un largo rato en silencio, sentado en el sofá que alguna vez había sido su refugio. Observaba cada detalle, como si tratara de capturar lo que le quedaba de su abuela. Pero estaba allí por un propósito, debía vaciar la casa y decidir qué hacer con ella. Aunque le parecía una tarea fría y casi cruel, sabía que no podía posponerla. Al día siguiente, Daniel comenzó a revisar las pertenencias de su abuela. Había cajas llenas de recuerdos, cartas antiguas, álbumes de fotos y pequeños objetos que parecían insignificantes, pero que claramente tenían un valor sentimental para doña Isabel. Uno de los momentos más emotivos fue encontrar un costurero desgastado que ella usaba para remendar su ropa y la suya cuando era niño. Mientras continuaba con su tarea, Daniel no podía evitar sentirse abrumado por una sensación de pérdida. No solo estaba perdiendo la casa, sino también el último vínculo tangible que tenía con un pasado más simple y feliz. Fue entonces cuando, en el dormitorio de su abuela, encontró una caja de madera bajo la cama. Estaba cubierta de polvo y parecía haber estado allí por años. Al abrirla, descubrió un conjunto de objetos cuidadosamente guardados, una libreta con notas escritas a mano, un rosario y, en el fondo, una pequeña fotografía. La foto llamó su atención de inmediato. Era vieja, con los bordes desgastados, y mostraba a 3 personas desconocidas para él. Miró la imagen con curiosidad, pero no logró reconocer a nadie. Su primer instinto fue dejarla a un lado, pensando que probablemente era un recuerdo insignificante. Sin embargo, algo en esa fotografía lo inquietó. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y por qué su abuela la había guardado en un lugar tan especial? Aunque intentó no darle demasiada importancia, Daniel sintió que la imagen despertaba algo en él, una sensación inexplicable de que había una historia detrás de ella que merecía ser conocida. Guardó la foto en su bolsillo y continuó con la tarea, sin saber que ese pequeño gesto sería el inicio de un viaje que cambiaría su vida para siempre. En aquel momento, Daniel no podía imaginar que esa fotografía, aparentemente olvidada, contenía secretos que lo harían enfrentarse a su pasado, a sus decisiones y, sobre todo, a una verdad que transformaría por completo su manera de ver el mundo. Días después de haber regresado a su mansión, Daniel seguía sin poder quitarse la fotografía de la mente. Aunque la había guardado en un cajón de su despacho junto a otros papeles, sentía que aquella imagen lo llamaba. Había algo en ella que le resultaba familiar y, al mismo tiempo, desconcertante. Finalmente, una noche, cuando el silencio de la casa era casi insoportable, sacó la foto y la observó con detenimiento bajo la luz tenue de su escritorio. Allí estaban las 3 figuras, la mujer de cabello oscuro con una expresión serena, el hombre de mirada intensa y la niña pequeña que irradiaba alegría.
¿Por qué su abuela habría guardado esta foto tan celosamente? Más importante aún, ¿por qué sentía que esta imagen le hablaba de algo crucial, aunque no lograra descifrar qué? Daniel intentó racionalizarlo. Tal vez son amigos de la familia, pensó. Pero no recordaba que doña Isabel hubiera mencionado a personas como las que aparecían en la fotografía. Lo que más lo inquietaba era la fecha escrita en una esquina de la imagen, 1979, 5 años antes de que él naciera. ¿Podría tratarse de un secreto familiar? Decidido a resolver el misterio, Daniel comenzó a investigar. Sabía que su abuela había guardado muchos documentos en la casa del pueblo, pero no recordaba haber visto nada que pudiera darle pistas sobre la identidad de esas personas. Después de horas navegando en Internet y revisando bases de datos genealógicas, no encontró nada que encajara con la información de la foto. Frustrado, decidió contactar a su tía abuela Clara, la única hermana sobreviviente de doña Isabel. Aunque Daniel nunca había sido particularmente cercano a ella, sabía que Clara era una mujer con buena memoria y una inclinación por contar historias familiares. La conversación comenzó con cortesía, pero pronto se volvió más intensa cuando Daniel le envió una foto de la imagen por mensaje. ¿Conoces a estas personas?, preguntó con cautela. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Clara no respondió de inmediato, pero Daniel pudo escuchar un leve suspiro, como si estuviera lidiando con un recuerdo difícil. Esa foto, dijo finalmente, con voz quebrada. Pensé que tu abuela la había destruido. Daniel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Destruirla? ¿Por qué habría hecho eso? ¿Quiénes son ellos? No puedo hablar de eso por teléfono, Daniel. Si realmente quieres saber la verdad, tendrás que venir a verme. La llamada terminó de forma abrupta, dejando a Daniel con más preguntas que respuestas. Algo en el tono de Clara le dejó claro que esto no era un simple recuerdo familiar, había algo más profundo, más oscuro. Al día siguiente, Daniel tomó un vuelo para visitar a Clara, quien vivía en una pequeña casa en un vecindario tranquilo. Cuando llegó, la encontró sentada en su sala, rodeada de fotografías antiguas y álbumes que parecían estar organizados de manera meticulosa. Esa foto, comenzó Clara mientras señalaba la imagen que Daniel había colocado sobre la mesa. Es un recuerdo de un tiempo que Isabel nunca quiso que saliera a la luz. Daniel la miró con ojos llenos de incertidumbre. ¿Por qué? ¿Quiénes son estas personas? Clara tomó un profundo respiro y comenzó a hablar. La mujer en la foto es tu madre. Daniel sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Eso no tiene sentido. Mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 3 años. ¿Cómo podría ser ella? Clara negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No, Daniel. La mujer que aparece aquí es tu verdadera madre. Isabel nunca te contó la verdad. El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza. Todo lo que sabía sobre su vida se sentía repentinamente inestable, como si los cimientos mismos de su identidad estuvieran siendo arrancados de raíz. Pero, eso significa que, intentó decir, pero las palabras se le atragantaron. Clara asintió, con un aire de tristeza. Tus padres adoptivos no eran tus padres biológicos. Isabel te tomó bajo su cuidado después de que, Clara hizo una pausa, como si le costara revivir el dolor de aquel pasado, después de que ellos murieran en circunstancias muy tristes. Daniel estaba desconcertado. Su mente se llenó de preguntas, ¿por qué su abuela le habría ocultado algo tan importante? ¿Qué había pasado realmente con sus padres biológicos? Antes de continuar, Clara se levantó y sacó un álbum de fotos de una estantería. Lo abrió con manos temblorosas y señaló otra imagen en la que aparecían las mismas personas, pero en un contexto diferente. Estaban en lo que parecía ser un pequeño parque, y la niña estaba corriendo hacia la cámara. Ellos eran tu familia. Tu madre se llamaba Elena. Era una mujer dulce, pero pasó por muchas dificultades. Tu padre, Alejandro, era un hombre bueno, pero la vida no fue justa con ellos. Clara se detuvo, cerrando el álbum con cuidado. Hay cosas que necesitas saber, Daniel, pero no será fácil para ti escucharlas.
La incertidumbre de la revelación lo dejó con un nudo en el estómago. Sin embargo, algo en su interior lo empujaba a saber más, incluso si la verdad era dolorosa. ¿Quiénes eran realmente estas personas? ¿Qué les había sucedido? ¿Y por qué su abuela había decidido ocultarle todo esto? Con la fotografía en la mano y un cúmulo de emociones encontradas, Daniel sabía que acababa de abrir una puerta que no podría cerrar. El misterio que rodeaba a esa imagen no solo lo conectaba con su pasado, sino que también lo obligaba a replantearse todo lo que creía saber sobre sí mismo y su lugar en el mundo. Lo que Daniel aún no sabía era que el camino para descubrir la verdad sería más doloroso y revelador de lo que jamás habría imaginado. Las palabras de Clara habían sacudido a Daniel hasta los cimientos. Aquella revelación sobre sus padres biológicos lo dejó con un torbellino de emociones que no podía procesar por completo: incredulidad, tristeza y una punzada de rabia hacia su abuela por haberle ocultado algo tan importante. Mientras Clara seguía hablando, cada nuevo detalle parecía desgarrar un poco más la imagen que él tenía de su pasado. Tu madre, Elena, era muy joven cuando tú naciste, continuó Clara, con voz suave pero cargada de pesar. Ella y Alejandro estaban profundamente enamorados, pero sus vidas no fueron fáciles. Apenas tenían recursos para salir adelante, y Alejandro, bueno, él hizo algunas cosas de las que no estaba orgulloso para mantenerlos. Daniel frunció el ceño, asimilando cada palabra. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó, con un tono que intentaba disimular el nudo en su garganta. Clara hizo una pausa, mirando a Daniel como si estuviera decidiendo cuánto podía soportar. Trabajaba para hombres peligrosos, admitió finalmente. No porque quisiera, sino porque sentía que no tenía otra opción. Era un hombre con buenos principios, pero la desesperación puede llevar a cualquiera a hacer cosas que nunca imaginaría. La revelación cayó como una losa sobre Daniel. Por un instante, se imaginó a su padre biológico, un hombre luchando contra un mundo que parecía decidido a aplastarlo, haciendo lo que fuera necesario para proteger a su familia. ¿Y qué pasó con ellos?, insistió Daniel, sintiendo un vacío en el pecho al formular la pregunta que más temía. Clara bajó la mirada, sus manos entrelazadas temblaban ligeramente. Fue una noche terrible. Alejandro estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Había prometido a Elena que dejaría todo eso atrás, pero no tuvo oportunidad. Fue asesinado por uno de esos hombres para los que trabajaba. El silencio en la sala era ensordecedor. Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Y mi madre?, preguntó, su voz apenas un susurro. Clara exhaló con fuerza, como si cada palabra le costara un pedazo de su alma. Tu madre quedó devastada. Alejandro era todo para ella, y perderlo la dejó rota. Intentó salir adelante contigo, pero no pudo soportar la presión. Isabel la encontró en un estado de absoluta desesperación. Daniel intentó imaginar a Elena, una mujer luchando por su vida mientras cuidaba a un bebé, enfrentando un dolor inimaginable. Pero la imagen era demasiado dura. ¿Qué pasó después? Clara hizo una pausa antes de responder. Isabel tomó una decisión. No sé si fue la correcta, pero lo hizo porque pensaba que era lo mejor para ti. Convenció a Elena de que tú estarías más seguro si te criaba a ella. Fue difícil, pero finalmente Elena accedió, pensando que podrías tener una vida mejor. Daniel no podía creer lo que estaba escuchando. Todo lo que había dado por sentado sobre su infancia, sus padres y su identidad era una mentira cuidadosamente construida. ¿Qué pasó con Elena después de eso?, preguntó, aunque temía la respuesta. Se fue, respondió Clara, con un tono cargado de tristeza. Nadie volvió a saber de ella. Isabel siempre dijo que lo hacía por tu bien, pero sé que esa decisión la atormentó hasta su último día. La rabia y la tristeza se mezclaban en el pecho de Daniel. Por un lado, sentía gratitud hacia su abuela por haberlo cuidado y amado como si fuera su propio hijo. Pero por otro, no podía perdonarle el haberle ocultado algo tan fundamental. Esa noche, después de despedirse de Clara, Daniel no pudo dormir. Su mente estaba llena de imágenes y preguntas.
Sacó la fotografía y la miró detenidamente una vez más. Por primera vez, no solo veía rostros desconocidos, veía a sus padres, a las personas que le habían dado la vida y que habían hecho sacrificios inimaginables para protegerlo. Al día siguiente, Daniel decidió que no podía quedarse con las piezas incompletas de esta historia. Necesitaba respuestas, aunque fueran dolorosas. El primer paso era buscar más pistas. Volvió a la casa de su abuela, esta vez con una determinación renovada. Pasó horas revisando cada rincón de la casa. Encontró más cartas antiguas, algunas dirigidas a Elena pero nunca enviadas. En ellas, Isabel le pedía perdón, le rogaba que volviera y aseguraba que Daniel estaba bien cuidado. Cada palabra era un golpe más al corazón de Daniel, quien comenzaba a entender la carga emocional que su abuela había llevado en silencio durante tantos años. Finalmente, en una caja escondida en el armario, encontró un viejo diario. Las páginas estaban llenas de las letras apretadas y cuidadosas de su abuela. Al abrirlo, reconoció inmediatamente que aquello era un testimonio íntimo de su vida. Una de las primeras entradas que leyó le robó el aliento. Hoy Elena me dejó a Daniel. Fue la decisión más dolorosa que he tomado, pero no podía permitir que ese niño creciera en un entorno tan peligroso. Rezo todas las noches para que algún día me perdone, aunque sé que es un peso que cargaré hasta el final de mis días. Daniel cerró el diario con manos temblorosas. No podía leer más, al menos no en ese momento. Las emociones lo estaban desbordando y el peso de la verdad era casi insoportable. A pesar del dolor, una cosa estaba clara, no podía detenerse ahora. Tenía que encontrar más respuestas, especialmente sobre el paradero de su madre. Algo en su interior le decía que la historia no estaba completa, que había más por descubrir. Con esa determinación, Daniel decidió contratar a un investigador privado. Si había alguna posibilidad de encontrar a Elena, sin importar cuán pequeña fuera, estaba dispuesto a intentarlo. Lo que Daniel no sabía era que el camino que estaba por emprender no solo lo llevaría a respuestas, sino también a un cambio profundo en su corazón y en la forma en que veía el mundo. El misterio de la fotografía apenas comenzaba a revelarse, y lo que encontraría más adelante sería más conmovedor y transformador de lo que jamás habría imaginado. El investigador privado, un hombre meticuloso llamado Gabriel Hernández, aceptó el caso de inmediato, intrigado por la complejidad emocional que envolvía la historia. Daniel le entregó la fotografía, el diario de su abuela y las cartas nunca enviadas como punto de partida. Esto no será fácil, señor Estrada, advirtió Gabriel mientras examinaba los documentos con cuidado. Han pasado décadas, y las personas que buscamos pueden haberse mudado, cambiado sus nombres o desaparecido. Daniel asintió, sus ojos firmes pero llenos de incertidumbre. No me importa cuánto tiempo lleve ni lo difícil que sea. Quiero saber la verdad. La investigación comenzó con una búsqueda exhaustiva en registros públicos. Gabriel rastreó documentos antiguos, certificados de nacimiento y defunción, e incluso registros hospitalarios en busca de pistas sobre Elena. Aunque encontró varias personas con el mismo nombre, ninguna encajaba con los pocos detalles que tenían. Mientras tanto, Daniel intentaba mantener la calma. En los días que siguieron, se sumergió en el diario de su abuela, leyendo cada página como si fuera una ventana a su pasado. A medida que avanzaba, descubría más detalles sobre la vida de Isabel, los sacrificios que había hecho y el inmenso amor que le había tenido. Había una entrada en particular que llamó su atención. Hoy soñé con Elena. Estaba sentada bajo un árbol, leyendo un libro mientras Daniel jugaba en el césped. La paz que vi en su rostro me hizo llorar al despertar. Siempre me pregunto si tomé la decisión correcta. ¿Qué habría sido de nosotros si hubiéramos enfrentado este destino juntas? Daniel cerró el diario y dejó escapar un suspiro tembloroso. Por un lado, podía entender por qué Isabel había tomado esa decisión, quería protegerlo. Pero por otro lado, no podía evitar sentir que le habían robado la oportunidad de conocer a su madre, de entender sus raíces. Días después, Gabriel llamó con una noticia inesperada. Señor Estrada, encontré algo. Daniel sintió como su corazón se aceleraba. ¿Qué es? Una posible conexión.
Hay un hospital en las afueras de la ciudad que tiene registros antiguos. Según sus archivos, una mujer llamada Elena ingresó en 1985, aproximadamente un año después de que usted fuera entregado a su abuela. Los detalles son vagos, pero mencionan que estaba en tratamiento por una crisis emocional severa. Daniel tragó saliva. La idea de que su madre hubiera sufrido tanto lo llenaba de una mezcla de tristeza y culpa. ¿Qué pasó después? El archivo menciona que fue dada de alta, pero no hay registros de su paradero posterior. Sin embargo, hay algo más. Encontré una nota en el expediente que menciona un orfanato cercano. Es posible que trabajara allí o que tuviera algún tipo de conexión con ese lugar. Sin perder tiempo, Daniel y Gabriel viajaron al orfanato. Era un edificio antiguo y desgastado, pero todavía funcionaba como refugio para niños necesitados. Una anciana llamada Marta, que había trabajado allí durante más de 40 años, los recibió en la oficina principal. Recuerdo a muchas personas que pasaron por aquí, dijo Marta mientras hojeaba un viejo registro polvoriento. Pero Elena, ese nombre me suena. Daniel sintió un destello de esperanza. ¿Qué puede decirme de ella? Marta tardó unos minutos en encontrar la información. Finalmente, señaló una entrada en el registro. Aquí está. Elena trabajó con nosotros como voluntaria durante un par de años. Era una mujer dulce, muy dedicada a los niños. Pero... Se detuvo, mirando a Daniel con una mezcla de tristeza y curiosidad. ¿Pero qué? Presionó Daniel. Un día simplemente desapareció. No dejó ningún aviso ni se despidió de nadie. Algunos dijeron que se fue a buscar un nuevo comienzo, pero nunca supimos la razón exacta. El corazón de Daniel se hundió un poco más. Parecía que cada respuesta solo traía más preguntas. ¿Tiene alguna idea de dónde pudo haber ido? ¿Algún detalle, aunque sea pequeño? Preguntó con urgencia. Marta lo miró con empatía. Había rumores de que hablaba mucho de un lugar en la montaña. Decía que allí se sentía en paz, como si fuera su hogar. Pero nunca mencionó un nombre específico. Esa pista era demasiado vaga para seguirla, pero Daniel no estaba dispuesto a rendirse. Antes de marcharse, revisaron los pocos objetos personales que Elena había dejado en el orfanato. Entre ellos encontraron un viejo libro de poemas, con una dedicatoria en la primera página. Para mi querido Daniel, aunque no pueda estar contigo, mi amor por ti será eterno. Mamá. Las lágrimas llenaron los ojos de Daniel mientras sostenía el libro. Por primera vez, tenía una conexión tangible con su madre, algo que demostraba que ella nunca lo había olvidado. El siguiente paso era averiguar más sobre el misterioso lugar en la montaña. Gabriel rastreó mapas y registros de propiedades, pero no encontraron ninguna ubicación concreta que encajara con la descripción. Sin embargo, un dato en el diario de Isabel captó la atención de Daniel. Elena siempre amó el viejo refugio en las montañas. Solíamos ir allí de niñas con nuestros padres. Decía que si alguna vez necesitaba escapar, ese sería el primer lugar al que iría. Con esa pista, Daniel y Gabriel se dirigieron al refugio mencionado, un pequeño y deteriorado caserón en medio de un paisaje montañoso. Cuando llegaron, el lugar parecía abandonado, pero había señales de que alguien había estado allí recientemente, huellas en el suelo, una mecedora desgastada junto a la ventana y un aroma tenue a café recién hecho. Exploraron la casa con cuidado, y en una de las habitaciones encontraron algo que dejó a Daniel sin aliento, una caja de madera con fotos, cartas y pequeños recuerdos que claramente pertenecían a Elena. Había fotos de ella y Alejandro juntos, sonriendo a pesar de las dificultades. También había dibujos infantiles firmados con un nombre, Daniel. Fue en ese momento que Gabriel descubrió un sobresellado dentro de la caja, con una nota escrita en el exterior, para mi hijo, si alguna vez logra encontrarme. Daniel no podía contener las lágrimas mientras abría el sobre. Dentro había una carta escrita con una caligrafía cuidadosa pero temblorosa. Mi querido Daniel. Si estás leyendo esto, significa que encontraste tu camino hasta aquí. Quiero que sepas que nunca hubo un día en el que no pensara en ti, que no soñara con volver a verte.
Te dejé porque pensé que era lo mejor para ti, pero siempre llevé el peso de esa decisión en mi corazón. Espero que hayas tenido una vida llena de amor y oportunidades. Perdóname por no estar ahí para ti. Te amo con toda mi alma. Mamá. Daniel apretó la carta contra su pecho, sintiendo como el peso de años de preguntas y dolor comenzaba a disiparse. A pesar de todo, había una conexión inquebrantable entre él y Elena. Gabriel observó en silencio, dándole a Daniel el espacio que necesitaba. Pero ambos sabían que la historia aún no había llegado a su fin. Había indicios de que Elena podría seguir viva. La búsqueda, lejos de terminar, apenas comenzaba a mostrar su verdadero propósito, no solo descubrir la verdad, sino también sanar las heridas del pasado. Con la carta en la mano y un renovado sentido de esperanza, Daniel decidió que no descansaría hasta encontrar a su madre. El misterio que había comenzado con una fotografía antigua lo estaba llevando hacia algo mucho más profundo, el reencuentro con sus raíces y el descubrimiento de un amor que había perdurado a pesar del tiempo y la distancia. La montaña que había sido testigo de tantas emociones ahora parecía tener todas las respuestas. Daniel, con la carta de su madre en el bolsillo, decidió quedarse en el refugio unos días, con la esperanza de encontrar más pistas. Cada rincón del lugar le hablaba de Elena, los muebles desgastados, las fotografías que reflejaban un tiempo pasado, y los objetos cuidadosamente guardados que contaban historias que él apenas comenzaba a entender. Una tarde, mientras Gabriel investigaba en la ciudad cercana, Daniel decidió explorar los alrededores. Siguiendo un sendero apenas visible detrás del refugio, encontró un pequeño claro rodeado de árboles. En el centro, había una banca de madera junto a un viejo roble. Sobre la banca, vio algo inesperado, un ramo de flores frescas. El corazón de Daniel latía con fuerza. Alguien había estado allí recientemente. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. Esa noche, mientras cenaban en el refugio, Gabriel compartió una noticia importante. Hablé con algunos residentes del pueblo. Muchos recuerdan a una mujer llamada Elena que solía venir aquí hace años. Dicen que era amable, pero reservada. Según ellos, solía visitar el refugio con frecuencia, pero hace tiempo que no la ven. Daniel no pudo evitar sentirse desanimado. Cada pista parecía llevarlo a un callejón sin salida. Sin embargo, al día siguiente, sucedió algo que cambiaría todo. Mientras revisaba de nuevo la caja de recuerdos de Elena, encontró un sobre pequeño escondido en el fondo. En el interior había una segunda carta y un mapa dibujado a mano con indicaciones hacia un lugar cercano al refugio. La carta era breve, pero clara. Si alguna vez necesitas encontrarme, sigue este mapa. Estoy más cerca de lo que imaginas. Daniel y Gabriel siguieron las indicaciones al día siguiente. El mapa los llevó a un valle tranquilo, donde un pequeño caserío se ocultaba entre colinas. Al preguntar por Elena, una mujer mayor que vivía en la zona les dijo que había alguien que podía ser ella. Vive en una cabaña al final del camino, dijo la mujer, señalando con su bastón. No habla mucho con los demás, pero parece buena persona. El trayecto hasta la cabaña fue breve, pero para Daniel, cada paso se sentía como un viaje eterno. Cuando llegaron, la casa era sencilla, rodeada de flores silvestres. A través de la ventana, vio a una mujer sentada en una silla, leyendo un libro. Su cabello, ahora canoso, enmarcaba un rostro que, aunque marcado por los años, tenía una calidez inconfundible. «Es ella», susurró Daniel, con la voz temblorosa. Gabriela sintió, quedándose atrás mientras Daniel avanzaba hacia la puerta. Sus manos temblaban mientras tocaba suavemente. La mujer abrió la puerta, y sus ojos se encontraron. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Fue como si el tiempo se detuviera. «¿Daniel?», preguntó ella, con un hilo de voz. «Mamá», respondió él, las lágrimas desbordándose de sus ojos. Elena lo miró incrédula, llevándose una mano al pecho como si no pudiera creer lo que veía. Sin decir nada más, lo abrazó con fuerza, dejando que las décadas de separación y dolor se disolvieran en ese instante.
Dentro de la cabaña, hablaron durante horas. Elena compartió su historia, explicando los sacrificios que había hecho para asegurarse de que Daniel tuviera una vida mejor. Después de entregarlo a Isabel, había intentado rehacer su vida, pero el peso de la separación la había seguido a donde fuera. Siempre supe que algún día nos volveríamos a encontrar, dijo Elena, tomando las manos de Daniel. Pero nunca imaginé que serías tú quien me encontraría a mí. Daniel le habló de su vida, de su éxito, pero también de las preguntas que siempre habían quedado sin responder. Le mostró el diario de Isabel y la carta que había encontrado. Te busqué porque sentí que me faltaba una parte de mí, confesó. Pero ahora entiendo que nunca dejaste de amarme. Elena asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Nunca lo hice, hijo. Nunca dejé de pensar en ti, de soñar contigo. Cada decisión que tomé fue con la esperanza de que tuvieras una vida mejor. La reunión fue un bálsamo para ambos, pero también marcó un nuevo comienzo. Daniel invitó a Elena a volver con él a la ciudad, a compartir su vida y a recuperar el tiempo perdido. Aunque al principio dudó, Elena aceptó. Antes de partir, visitaron juntos el viejo refugio. Bajo el roble en el claro, Elena le mostró algo que había escondido allí años atrás, un pequeño cofre con recuerdos de su infancia, fotografías y cartas que nunca había enviado. Este lugar siempre fue mi refugio, pero ahora sé que mi verdadero hogar está contigo, dijo ella, mirándolo con amor. El viaje de regreso estuvo lleno de emoción. Al llegar a la ciudad, Daniel presentó a Elena a su mundo, mostrándole cómo había crecido y en qué se había convertido. Aunque ella se sentía fuera de lugar al principio, la calidez y dedicación de Daniel la hicieron sentirse bienvenida. La culminación de su historia no estaba en el descubrimiento de un secreto, sino en la conexión que ambos lograron reconstruir. Elena y Daniel, después de tantos años de separación, encontraron en su amor mutuo una fuerza que les permitió sanar y empezar de nuevo. El conflicto, que había comenzado con una fotografía olvidada, ahora encontraba su resolución en la certeza de que el amor de una madre y su hijo podía superar cualquier obstáculo, incluso el tiempo. La vida de Daniel había cambiado de forma irremediable. Lo que comenzó como una visita casual a la casa de su abuela terminó siendo un viaje hacia las raíces de su propia existencia. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de cuánto había ganado al atreverse a explorar los fragmentos olvidados de su pasado. Al permitir que las historias guardadas entre las páginas de un diario y en las fotografías descoloridas volvieran a cobrar vida. El reencuentro con Elena no solo le devolvió a su madre, sino también un sentido de plenitud que nunca había sabido que le faltaba. Durante años, Daniel creyó que el éxito lo definía, que sus logros eran suficientes para llenar cualquier vacío. Sin embargo, entender la historia de sacrificio y amor incondicional que había marcado sus primeros años le enseñó que las conexiones humanas, especialmente aquellas que vienen de la familia, son el verdadero tesoro de la vida. Elena, por su parte, encontró en Daniel una redención que pensaba imposible. Había cargado con el peso de la culpa por décadas, creyendo que él la había olvidado o, peor aún, que la odiaba. Pero al escuchar sus palabras y sentir su abrazo, comprendió que el amor que sembró en su corazón de niño nunca se había extinguido. Ahora, madre e hijo trabajaban juntos para reconstruir un vínculo que el tiempo y las circunstancias nunca pudieron destruir del todo. En las semanas que siguieron, Daniel decidió compartir su experiencia con los demás. Organizó un evento en honor a Isabel y Elena, donde reunió a su familia y amigos cercanos. Allí, contó la historia de su vida, enfatizando cómo las decisiones de las personas que lo amaron, aunque dolorosas, siempre buscaron su bienestar. A veces, nos enfocamos tanto en lo que creemos que nos falta, que olvidamos mirar lo que realmente tenemos, dijo Daniel durante su discurso. El éxito y la riqueza no son suficientes si no tenemos con quien compartirlos. La vida es corta, y las conexiones que hacemos con quienes amamos son lo único que realmente importa. Las palabras de Daniel resonaron profundamente en todos los presentes. El evento no solo fue un homenaje a las dos mujeres que marcaron su vida, sino también una oportunidad para que otros reflexionaran sobre sus propias relaciones. En los días posteriores, Daniel recibió cientos de mensajes de personas que se sentían inspiradas por su historia.
Algunos se animaron a reconectar con familiares distantes, otros encontraron el valor para buscar respuestas sobre su propio pasado. Su historia tocó corazones, demostrando que siempre hay esperanza de reconciliación y de sanar las heridas del alma. En una entrevista que ofreció tiempo después, Daniel resumió su aprendizaje con una frase que quedó grabada en la memoria de muchos. El amor trasciende el tiempo, la distancia y las circunstancias. A veces, debemos mirar hacia atrás para encontrar lo que realmente necesitamos para seguir adelante. La foto antigua que había sido el punto de partida de esta aventura ahora ocupaba un lugar especial en su oficina, junto a una imagen reciente de él y Elena, abrazados y sonriendo. Era un recordatorio constante de que, incluso en los momentos de mayor incertidumbre, el amor tiene la capacidad de guiarnos a casa. Y así, la historia de Daniel no solo cambió su vida, sino que dejó una enseñanza invaluable para todos los que la escucharon. No importa cuán perdido o desconectado te sientas, nunca es tarde para buscar tus raíces. Sanar tu corazón y encontrar el camino de regreso a las personas que realmente importan. Al final del video, un texto aparece sobre la pantalla. Llámales. Escríbeles. Abrázales. No dejes para mañana las palabras que puedes decir hoy. Porque el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino. Gracias por mirar. Si disfrutaste este video no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos conmovedores. Nos vemos allí.